Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bendiciones. Acá haciendo un live más. ¿Cómo están todos? Ahora, bendiciones a todos los que están entrando, que puedan escuchar bien, ¿no? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo es? Dando la palabra de Dios. Hoy en día voy a leer la palabra de Dios para sus corazones, para alimentar su alma y espero que lo escuchen. Hoy estamos un día más, así que espero que sean bendecidos ustedes con esta palabra. Voy a exponer, así que bueno, acá estamos, gracias a Dios bendecido. El Salmo 4 voy a leer, Salmo 4, si lo leen, si tienen una Biblia, acá tengo la Biblia, Reina Valera 1960. Tengo la otra Biblia acá, la chiquita, tengo varias Biblias. En casa también tengo, bueno, acá y arriba tengo otras Biblias más. Tengo muchas, gracias a Dios, bendecido. Hay que alimentarse día a día por la palabra de Dios, leyendo la Escritura. Sin la Escritura no somos nada hoy en día. Así que, y bueno, estamos acá, gracias a Dios, estamos bendecidos. Bueno, ahora le voy a leer Salmo 4. Salmo 4, si lo escuchan. Dice, Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad, dice. Ofreced sacrificio de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien. Alzad vos sobre vosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaban en su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Acá tenemos la palabra de Dios en Salmo 4, una oración de David que escribió este salmo. Arriba lo dice, Salmo de David. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, mi justicia. David fue justificado siempre por la fe, él vivió, David. Él fue, a pesar que tuvo muchos pecados, David, todos conocemos que se acostaba con la mujer de Urías, Besabel, pero Dios lo perdonó en Salmo 51, él se arrepintió de sus pecados. Y él dice acá, más adelante en el Salmo 5, dice que de mañana temprano, él dice en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Siempre de mañana, él siempre oraba a Dios, como dice en Salmo 5, que él oraba presentándose en oración a Dios, ahí a donde estés. Pero sabemos que a los injustos Dios lo perdonó a él. Sabemos que a David lo perdonó a pesar de todos los pecados que cometió. En cambio, Saúl fue un hijo de Dios también, porque Saúl también fue rey, pero no obedeció a Dios. Su corazón nunca se arrepintió, pero eso quiere decir que Saúl no quiere decir que no era salvo. Era un ungido de Jehová, igual que David. Los dos eran, pero
David tuvo misericordia, así como también Saúl. Saúl también tuvo misericordia porque está con Cristo en estos momentos. Y lo dijo ahí cuando la adivina cuando le adivinó la divina a Samuel, cuando fue Samuel y le dijo que hoy lo hizo aparecer a Samuel. Y Samuel es Samuel. Samuel, ¿a dónde estaba? En el cielo. Y Saúl le dijo a la divina, bueno, la divina le dijo, ¿se acuerda que le dijo que hoy estarás junto a Samuel? Si vos lees esa parte, Saúl dijo que iba a morir con su hijo, iba a estar junto con Samuel. ¿Y Samuel a dónde está? En el cielo. Era un profeta. Samuel era un profeta. Entonces de ahí vos ya te das cuenta. Los pecados, hoy en día, Dios, no importa cuál sea tu pecado, si vos te arrepentís con todo tu corazón, Dios te salva. No importa el pecado que sea, si eres un malvado, Dios te perdona. No importa qué clase. Nosotros acá predicamos, no miramos el pecado, no promediamos ni nada. Pecado es pecado. Santiago 2:10 dice, el que cometiera un solo pecado, todo lo demás tampoco nos sirve. O sea, te ves como pecador. Por un solo pecado caes en todo de lo que es los 10 mandamientos. Y eso está en Santiago 2:10. Si vos lo buscás, ahí le escribe a la iglesia, a Santiago 2:10 para la iglesia. Y sabemos que si vos cometés una infracción, y en San Juan, 1 San Juan, dice que es una infracción a la ley el pecado, es muy grave, hay consecuencias, así como Saúl murió en tu vida, si vos sos creyente y pecás, permanecés en pecado, Dios también te disciplina, así como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pecaron y murieron, pero no quiere decir que fueron al infierno, nada que ver, porque era de la iglesia. Si vos seguís pecando, así como en 1 Corintios, cuando ellos cenaban en la Santa Cena y eran creyentes y cometieron pecado, murieron. Dice, muchos se enfermaron, dice la Santa Cena, hay muchas veces que dice que los creyentes también Dios al que ama disciplina. Y eso está en la palabra de Dios. Bueno, acá estamos leyendo Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, mi justicia, dice David. Cuando estaba en la angustia, tú me hiciste ensanchar. Él se acordaba, cuando él estaba en la angustia, tú me hiciste, quiere decir levantar, ¿no? Ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración, le dijo a Jesús, le dice a Dios. Oye mi oración, le dijo a David. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveré mi honra en infamia? Esto está hablando a los hombres, ¿no? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis las mentiras? Eso es lo que buscan los hombres, la vanidad, la mentira. Sabed pues, Jehová ha escogido al piadoso para sí. Eso sabemos, que Dios escoge al piadoso para sí, para él mismo. Jehová oirá cuando yo a él clamare. A todos los que son salvados por lo que murió Cristo Jesús en la cruz, Dios oye. Al que es el que se arrepintió y creyó en el Evangelio, Cristo le oye. No le oye al impío que no se arrepiente, nunca una oración, por más que vos ores, Dios no te escucha. Si vos no sos creyente y no te arrepentiste, no creíste en el Evangelio y no sos hijo de Dios, no te escucha Dios. ¿Sabés por qué no te escucha? Porque todavía estás... Y ahora te lo voy a mostrar, te lo voy a demostrar en la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Al impío Dios no lo escucha, porque nunca te arrepentiste, nunca pusiste la fe en Cristo Jesús. Ahora te lo voy a decir. En Salmo 34:15, mirá todos los lugares que yo te voy a dar para que vos sepas que Dios está hablando. Salmo 34:15, anotar. Los ojos de Jehová están sobre los justos, dice, y atento a su oído el clamor de ellos. El rostro de Jehová está en contra de lo que hacen el mal. Está en contra del rostro, dice, para cortar la tierra la memoria de ellos, dice. Si vos permaneces no arrepintiéndote y dice acá, dice, para destruir, dice acá. La tierra dice que está para cortar y destruirla. Esto está en Salmo 34:15. Mirá otra más. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, dice, es un Dios que se indigna todos los días con el impío. Eso está en Salmo 7:11, se aplica también a nosotros. No a la iglesia, una vez que vos creíste, tenés a Cristo ya recibiste a Cristo, ya creíste, no, sos salvo ya por medio de la fe, Dios te salva, por gracia somos salvos por medio de la fe.
Dios no está aireado con los creyentes, sino con lo impío. Acá dice Dios. Salmo 7:11. Si buscas Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y un Dios que se indigna todos los días con el impío. Si no se arrepiente, dice en el versículo 12, si no se arrepiente, Dios, si vos no te arrepentís y no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, dice, Dios afilará su espada tensado ya que su arco lo ha preparado. Quiere decir que estás en cualquier momento con víspera a ir al infierno, porque sabemos lo que no creen, dice, será condenado. Juan 3:16, 17 y 18. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree será condenado. Y eso, así como los salmos, como el Nuevo Testamento, todos esos versículos están. El infierno existe y a las personas que no creen van todo ahí. Y Dios no oye a la oración de un injusto, de que nunca tuvo la fe en Cristo, que no puso como Dios y Salvador, que murió en la cruz. Si vos nunca pusiste la fe en Cristo, Dios no te oye. Por más que podés andar en la vida, aunque te vaya bien, vos pensás que gracias a Dios estás bien, que no te pasa nada, pero acá dice, acá en Salmos dice que también, dice, en paz acá no, acá un poquito, acá estábamos leyendo, mirá, dice acá esta parte donde dice, donde por más que tenga su abundancia, acá en el Salmo 4, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que de ellos, porque se arrepintió y escuchó la oración de David. Dice, en el versículo 7, Salmo 4, versículo 7, dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, que la gente, que del hombre, cuando abundaba en su grano y su mosto. Él cuando David vivía como rey y tenía mucha abundancia, dice que él prefirió estar mejor con Dios, que él, acá dice que él, dice, tú diste alegría a mi corazón, al alma de él, de David. Cuando habla corazón es el alma. Siempre cuando habla de corazón es el alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, el alma, el alma. Y en Romanos 2:5 dice, también dice que lo que no que no habla del corazón. Cuando dice corazón y alma es lo mismo. Son sinónimos. El alma, el corazón es nuestro ser, nuestro yo, nuestra persona. Entonces dice acá, tú diste alegría a mi corazón, al alma, mayor que la de ellos, cuando abundaban su grano y su mosto. ¿Viste? Cuando se rodeaba de ricos y abundante, dice el hombre, a veces estamos rodeados de riquezas, pero si Dios no está contigo, si vos no eres salvo todavía, no te sirve nada, porque dice tampoco ahí en Job, dice no, y en Proverbios, hay muchos proverbios, dice que por más que vos tengas todo el dinero, toda la plata no tenés un fin de injusticia, porque sabés que la riqueza, por eso Cristo también dijo, la riqueza, si atesorás en tu corazón, no van a ser salvos en el futuro, porque pusiste en la fe en tu riqueza, así como el rico murió y Lázaro, ¿se acuerda? Que tuvo toda la riqueza y viene, y el mal dice, por Lázaro tuvo mal, tuvo con llaga, todo, que los perros lo lamían. Así que es muy importante tener la fe en Cristo, no importa tu situación acá, dices. Vos podés estar mal, así como Job tuvo mal, podés estar ahí, se te murieron muchas personas, a mí se me murieron en 2 años murieron 3 personas en mi familia. Quedé solo. Solamente me quedó mi señora y mis hijos, ¿no? Mi familia, ¿no? Por supuesto. Pero se me murieron de mi familia materna y padre, murieron el año pasado, murió mi hermano y mi papá. Y este año, este mes, murió mi mamá, con 82 años. Mi papá 81. Bendecido, gracias a Dios. Bendecido, y ellos escuchaban la Biblia, yo le predicaba el Evangelio, y mi hermano leía la Biblia también. O sea, podés pasar crisis en tu vida. No, eso no estás. Por eso dice el que es creyente, cristiano, no vas a pasar crisis. Estás equivocado. Estás equivocado. Si tenés ese pensamiento de prosperidad, de lo que predican hoy en día, estás errado. Porque hoy en día te puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso dice, si soportar las pruebas, dice Dios, Él te prueba, Dios. Si sos un verdadero creyente, si sos fiel a Él, por medio de la fe tuya que vos pusiste. A veces van a seguir, a pesar de la situación, vos vas a poner, si pecás, te vas a arrepentir y lo confesar. Dice que
San Juan 1, 8 y 9, si confesares tu pecado, Dios te perdona. Jesucristo te perdona. San Juan, primero de San Juan 1, 8 y 9. Así que tenemos que estar constantemente en oración. Porque así como en Getsemaní, cuando estaban en el monte de los olivos, cuando estaban antes de ir a la cruz, Cristo, Jesús le dice, estén, velad y orad. Tenemos que estar así como ese tiempo que Jesús oraba sudando sangre. Así, porque el que siga a Cristo hay que seguir la cruz, hay que llevar la cruz. Haciendo su voluntad, lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Qué Dios nos mandó a nosotros hacer? Predicar, arrepentirse y predicar el Evangelio. A los apóstoles, ¿qué le comisionó a los apóstoles? Ir por todo el mundo, a toda criatura, Marcos 16. Vamos a leer Marcos 16. ¿Qué mandó Jesucristo a la iglesia también? Porque nosotros somos la iglesia. A partir de Jesucristo, que es la cabeza, después está, nuestro fundamento está, la cabeza es el Señor Jesús, después es el fundamento por los apóstoles. También predicaron el Evangelio por medio de Pablo. Pablo fue el último apóstol. Tuvieron los 12, después de Judas que murió, después hicieron una votación y bueno, estuvo, si no, Matías, ¿no? Matías, bueno, y después de ahí, por último, como un abortivo, dijo que fue el apóstol Pablo, que era a los gentiles, a nosotros. Él dijo, lo comisionó especialmente para nosotros, para los que no somos judíos. Nosotros no vivimos bajo la ley, bajo la gracia. Pablo dijo, nosotros en Hechos 15, que nos cuidemos nomás de lo que es la idolatría, de no comer sangre y nada más, porque no lo dijo a guardar todos los mandamientos, vivir bajo la ley, ir los sábados a las sinagogas, eso no lo dijo. Nosotros tenemos que estar congregando, por eso vinieron las doctrinas. La doctrina es para la iglesia, no se aplica a los judíos. Ni ahora, hoy en día, los judíos Nuevo Testamento no existe para ellos, no reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay gran diferencia, por eso en la Biblia hay que separar. Para el pueblo de Israel, para los gentiles y para la iglesia. Hay tres. Está. Para Israel, tenés que separar. ¿A quién Dios habla? ¿A Israel? ¿A los gentiles? O a la iglesia. Vos tenés que fijarte en qué contexto está. Mateo 24 está para Israel, habla. Mateo 24, cuando vino Jesús en su ministerio predicando, todavía no había bajado el Espíritu Santo y todavía vivía bajo la ley cuando vino Jesús. Por eso él se hizo hombre, fue circuncidado, Jesucristo tuvo que hacer la circuncisión, cumplía, por eso él dice, él no vino a no cumplir la ley, sino vino a cumplir la ley. Es más, agregó más, dijo, es venido y él murió en la cruz, cumplió Salmo 22, donde dice que él estuvo en la cruz, murió y después resucitó, fue sepultado y resucitó. Después, ¿qué más cumplió? Lo de Isaías 53, 6, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, todo nuestro pecado, no por un solo pecado. El que predica que si pecas te vas al infierno es mentira, es un evangelio diferente, no lo que predicó Pablo. Primera de Corintios del 3 al 5. Vos tenés que fijarte bien quién te predica, cómo te predica acá la gente. Si son cristianos verdaderos, ¿no? Porque hay muchos cristianos que dicen, no, que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. La palabra de Dios, todo vos lees, ¿dónde dice que la salvación se pierde? ¿Dónde? No hay en un versículo que diga que la salvación se pierde. Todo lo contrario. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice. Y en San Juan capítulo 10 también dice, ¿quién la arrebatará de la mano? Si una vez que somos sus ovejas, Juan 10 también dice ahí, ¿quién la arrebatará de la mano? A Jesucristo, lo que somos la iglesia. Efesios 1:13 también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, Cristo nos sella con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el sello? Quiere decir que una vez que creemos, nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús, Dios te sella. No hay nadie que ya mora el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, Romanos 8:9, dice, si vos no tenés el Espíritu Santo de Dios, no sos de Dios. Y acá, como le leí, a lo injusto Dios no escucha a la oración de Dios. Nosotros por eso podemos orar por los injustos, nosotros como iglesia, si sos creyente y te arrepentiste y creíste en el Evangelio,
verdaderamente con fe, con 100% de certeza tenés que estar. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vos no dudás lo que dijo Jesucristo, que tenés vida eterna, cuando vos creés, dice en San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo, Dios Padre, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios te dice que tenés vida eterna y dudaste, estás condenado directamente, porque más adelante dice, el que no cree será condenado, dice. Si vos no tenés certeza de la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza quiere decir estar seguro de lo que crees. Al 100%, no un porcentaje de duda. Sí, pero si yo peco, si ya decías así, ya dudaste. Porque vos tenés que... Primero que el arrepentimiento es metanoia, en griego, metanoia. ¿Qué quiere decir? Es reconocer que somos pecadores. Íbamos camino al infierno nosotros. Reconocer que no podemos cumplir con los mandamientos. Del 1 al 10 no podés cumplir ningún mandamiento. ¿Vos podés amar al prójimo como a vos mismo o como a ti mismo? No. Vos saliste y no le vas a dar. Sí, algunas veces sí, pero ¿quién quiere entrar ahora? Adrián. Después subo. Vos si querer, igual dice que con el pensamiento ya pecamos, le dijo a los fariseos. Por solo enojarse con su hermano, por eso es imposible cumplir la ley. Es más, Jesús le mostró a los fariseos que vos no podés cumplir los mandamientos. Porque dice que dice enojarse con tu hermano, en Mateo 5 dice eso. Si vos solo te enojás con tu hermano, ya para Dios es pecado eso. Y en Santiago también dice, el hacer lo bueno y no lo haces, ya es pecado. Y eso está en Santiago, búsquenlo. Todos esos versículos tienen que anotarse. Y en Proverbios 7:20 dice que no hay ningún hombre que no pecare. Buscá Proverbios 7:20. Vamos a buscarlo porque parece que acá uno dice, no, este está mintiendo, no, vamos a buscarlo. No hay justo ni uno, dice en Romanos 3:10 también. No hay justo ni uno. Entonces, ¿vos querés ser más bueno que Dios? Es imposible. Disculpe, pero ahora no voy a subir. Ahora vamos a buscar Proverbios 7:20. Proverbios 7:20. No, la palabra de Dios es muy clara. Obvio que si no tenés el Espíritu Santo y no mora en vos, no vas a entender, es locura lo que te estoy diciendo. Es locura. Porque no rechazás, porque vos, todo el ser humano tiene el espíritu muerto. Cuando cometés tu primer pecado, por eso le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Todas las personas que no conocen, no creen, digamos, en Cristo Jesús, son muertos espirituales, son almas muertas. Por eso Jesucristo dice, Lucas 9:56, Él vino a salvar las almas. Y Efesios 2 dice que nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos. Yo antes de creer en Cristo Jesús estaba muerto espiritualmente, iba camino al infierno. Yo reconocí y me arrepentí. Eso es arrepentirse, metanoia. Y creí en el Evangelio. El Evangelio es lo que Pablo predicó, no otro Evangelio. En Gálatas dice, no, hay un solo Evangelio, no hay 3, 4 Evangelios. No, hay uno solo, el que predicó Pablo en 1 Corintios del 3 al 5. Él anunció lo que a mí me fue dado, dijo ahí, a Pablo, al apóstol Pablo, dijo en 1 Corintios 3 al 5. Es muy claro la palabra de Dios, no podés dudar, ni si vos sacás alguna letra de la palabra de Dios, estás a la lona, estás al horno. Estás al infierno directamente, porque si vos ponés las cosas que a vos te gustan nomás, estás en la lona. Proverbios 7:20. Vamos a buscar. Acá está. Proverbios 7:20. A ver. No era 7:20. A ver, 7:20. Dice la Volga. No, esta no era. Yo lo había anotado. Eclesiastés 7:20, perdón. Tengo tantos versículos en la cabeza que a veces
Me equivoco también. De acá. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Viste? No hay un hombre hoy en día que nunca peque. Es imposible. Por eso escribió el apóstol Juan en primera de Juan 1, 8 y 9. Si pecamos, ahí habla la gente, a la iglesia está hablando esa carta. ¿A quién le está hablando? No, está hablando el impío. El impío siempre peca. El impío vive pecando directamente, ni se entristece, nada. Ni tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí le habla a la iglesia, en primera de San Juan 1, 7 y 8. Dice, si confesamos nuestros pecados, Cristo, la sangre de Cristo no perdona. Porque para la sangre de Cristo es para los salvados también. No es para los que no son salvos. Para los que nunca creyeron en Cristo Jesús, la sangre de Cristo no. No. El Evangelio es para todos los hombres. Por eso la gente se equivoca mucho. No, vos tenés que aceptar a Cristo, la sangre de Cristo. Está predicando un evangelio diferente. Primero que ese no es el evangelio que predicó Pablo. Tenés que leer 1 Corintios 15, del 1 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura. Que fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Ese es el evangelio que Pablo no anunció, que él fue encomendado. Y más adelante dice, en Romanos 2, 16, vamos a leer para que ustedes, todo con la palabra de Dios, nada sin la palabra de Dios. Pero hay que leer la Biblia. Si no lees nunca, no vas a entender nunca la palabra de Dios. Y no vas a ser salvo tampoco. Vamos a buscar. Como le dije, a los impíos Dios no oye directamente. Si no te arrepentís, no crees en el Evangelio, directamente perdés tiempo. El que ora, dice ora, a muchos dice ora. No, Dios no escucha. Ahí ya le di los versículos, ahora le voy a repetir de vuelta los versículos donde dice que Jesucristo, Dios es lo mismo. Jesús, cuando hablas, también estamos hablando de 2:16, a ver. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto lo predicó Pablo. En el día, anótelo porque estos versículos son muy importantes. Dice, acá está hablando el apóstol Pablo. Era judío, fariseo, salvado por arrepentirse y creer en el evangelio. Y a él le fue encomendado, Cristo encomendó a los gentiles, ¿se acuerdan? Que él tuvo que ir y predicar a todos nosotros, porque si no teníamos el evangelio, si no le daba, nosotros no sabíamos la gracia, porque Pablo escribió toda la carta, casi todo el Nuevo Testamento, ¿quién escribió? Pablo. Efesios, si él no hubiera escrito a nosotros, ¿cómo sabíamos que la salvación es por gracia? Porque Pablo escribió eso. Y acá dice, y el evangelio que él predicó en 1 Corintios del 3 al 5, dice, ese es el evangelio de Cristo. Ese es ¿cómo es? Las buenas noticias, que el evangelio es poder de Dios, es salvación para todos los que creen, dice. Eso está en 1 Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo, no, dice a todo, dice acá. No es para alguno que se cree, no, vos tenés que tener el don de fe, dice. ¿Sabés lo calvinista? Dice, vos tenés que tener el don de fe. Dice, tenés que estar predestinado, porque si no, no sos salvo. Eso es mentira, una gran herejía eso, porque la Biblia nunca dice que tenés que estar predestinado. Romanos 8 habla ya los que somos salvos. Fuimos predestinados para ser a su Hijo, a semejanza a su Hijo Jesucristo. Viste que Dios es omnipotente y tiene omnisciencia. Él sabe todo lo que vos ya, en el momento que vos nacís, Él ya no... Desde el vientre dice nuestro Salmo 51, del vientre, Jesucristo sabe nuestro futuro, ya Él sabe, Él tiene omnisciencia. Y Él sabe si vos le vas a creer. Yo a los 33 años creí en Cristo Jesús. Muy tarde, algunos antes, otros después. Dios sabe cuándo vas a creer, Él sabe cuándo. Y hoy dice que hoy es el tiempo aceptable.
Si vos escuchaste el Evangelio, no tenés que esperar mañana. No a los 40 o los 50 o cuando sea viejito me arrepiento. No, no funciona así tampoco. No funciona así el arrepentimiento. El arrepentimiento no funciona cuando vos querés. Si vos escuchar la palabra de Dios y reconocés que sos pecador, iba camino al infierno y reconociste a Cristo, que Él murió por tus pecados, por mi pecado, por tus pecados, y lo creíste, que Él fue sepultado y resucitó, Dios te salva. Automáticamente Dios te salva, porque lo dice la palabra. En Marcos 1:15, ¿qué dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando él empezó su primer ministerio, ¿qué dijo? Arrepentíos. Y Lucas 13 dice, arrepentíos o morirán todos los hombres. Eso está en Lucas 13. Siempre el arrepentimiento. En Hechos 17 dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. El arrepentimiento es reconocer que ibas camino al infierno. Tu alma estaba perdida. Y creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por todos tus pecados. Como dice acá. Porque no me avergüenzo, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo te vas a avergonzar? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, siempre por creer, dice. Aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sería a nosotros, los gentiles. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por el justo, por la fe vivirá. Y tenés que tener fe, como dije recién. Estar 100% seguro de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si hay dudas o decís, no, pero me parece que tengo que hacer obras. Y ahí ya dudaste. No poner la obra en Cristo Jesús, lo que hizo en la obra Cristo, en la cruz. Aparte de lo que hizo Jesucristo, tenés que añadir vos tus obras y ahí no sos salvo. ¿Sabe por qué? Porque dice en Efesios 2:8, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vos estás desobedeciendo ahí. Si vos no pusiste tu fe, es la certeza y la convicción de lo que no se ve, aunque a Cristo Jesús no lo vemos, pero creemos con toda nuestra alma, al 100%, que Cristo murió por ti, por todos nuestros pecados, y lo creemos con todo nuestro corazón, Dios te salva y te sella con el Espíritu Santo. Así que donde estás ahí, hoy es el tiempo, no mañana. Porque mañana no puede ser tarde, puedes morir, uno no sabe. Hay mucha gente que muere joven. Yo conocí, mi hermano se murió joven, pero bueno, él tenía a Cristo y él predicaba el Evangelio. Pero hay gente que muere joven. Y vi compañero que murió, así el otro día, y hay gente, todos los días muere gente. Y además, acá hay mucha gente también que está enferma, y vos no sabés cuándo es tu tiempo. Y si no te arrepentiste y no crees, dice que el infierno es un lago. No es un lago, es un lugar donde están todos, Lucas 16 dice, en tormento, sufriendo, hasta el tiempo que Dios en el gran trono blanco, ese es una antesala en el infierno. Estás en tormento, dice que la llama, dice que le pide a Abraham que le ponga una gotita de agua porque no aguanta el dolor. El alma, el cuerpo no está que se está quemando, el alma, porque el alma nosotros... El cuerpo se muere, esto va a tierra, es corrupto. Por eso nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra carne, nuestro cuerpo todavía mora en nuestra... Por eso tenemos que, cuando Cristo venga, vamos a tener un cuerpo glorificado como Cristo. Él va a venir, cuando suena la trompeta, nosotros vamos a ir a las nubes y vamos a hacer nuestro cuerpo. Dice, esto está en 1 Corintios 15. Todo, si leíste la Biblia, está ahí. Vamos a ser arrebatados. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que vamos a ser todo. Ahí vamos a ser arrebatados cuando Él venga a Cristo en la nube. Y bueno, y ahí vamos, la iglesia, lo que pusimos la fe en Cristo Jesús, los que se arrepintieron y creyeron en Él, somos salvos y vamos junto con Él en las nubes. Y nuestro cuerpo, y se junta todo ahí, nuestro cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vamos a ser glorificados, dice. Así es. Y Romanos 2:16 dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. No dice a mi evangelio, dijo Pablo acá. Y esto está escrito, no podés borrar eso.
Entonces, si vos no crees en el evangelio que Pablo predicó, estás muerto espiritualmente, tu alma condenada al infierno, y hay un juicio que te esperará más adelante, el gran trono blanco. Ahí estarán toda la gente que no creyeron en Cristo Jesús. Dice, eso está en Apocalipsis 20. Ahí estarán las almas de pie, ya no habrá misericordia. No, ahí no te podés arrepentir, no podés decir, ay Señor, Señor, me arrepiento. No, ahí ya, todo de pie encima tiene que estar. Dice que las almas, ahí no van hasta el cuerpo. Todavía el cuerpo ya está, el cuerpo murió ahí. El cuerpo, por eso Dios nos hizo en 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23. Nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Y Dios, adoramos a un solo Dios, pero está en 3 personas. Dios en 3 personas. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si vos no crees en el Padre, no crees en el Hijo. Porque Dios fue enviado, de tal manera Dios envió a su Hijo unigénito. Ahí está hablando del Padre, que envió a su Hijo unigénito. Si vos no crees en el Hijo, no crees en el Padre. Y más adelante, San Juan 3, 16, 17, 18, dice que el que no cree en el Hijo, también no cree en el Padre. Así que estás perdido. El que piensa que Jesús es todo, dice un solo Dios, y no, está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14 dice que no lo voy a dejar solo, voy a enviar el Espíritu Santo. Habla siempre de Él, una persona, el Espíritu Santo es una persona. Él encomendó cuando Él descendió el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En Hechos 2, dice también el Espíritu Santo, Pablo también era guiado por el Espíritu Santo. Decía, no vayas a tal lugar, Pablo no iba. Dice, aquel lugar te espera tal cosa, y el Espíritu Santo. Si vos no... El Espíritu Santo es Dios también. Así como Ananías y Zafira mintieron. ¿Qué mintieron? A Dios, al Espíritu Santo, dice Ananías y Zafira. Así que las personas que no creen también están muertos. Y dice que no, dice que vos tenés que bautizarte, el que pone la fe en el bautismo, también estás muerto espiritualmente, no naciste de nuevo, porque la salvación es por el bautismo de agua, primero. Dice, no, ¿en qué te bautizaste? ¿Viste? Entras a algún laí acá que te dice, ¿en qué te bautizaste? En el nombre de Jesús. Ah, sí, ¿cómo fue? En Mateo 28 le digo. Yo le dije la otra vez, en el nombre de Jesús. Mateo 28. ¿Qué dice? Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si los 3 son uno. ¿Viste qué pensamiento tonto? Si vos crees en el Hijo, crees en el Padre. Dice, así como el Padre y el Hijo son uno, un solo Dios, un solo Espíritu, un Señor. Ellos están unidos. Todo lo que el Hijo hace, así como resucita por medio del Padre, el Hijo también resucita. Eso lo encontramos en toda la Biblia. Si vos lees, entras en todo. Así como el Padre, hay una unidad. Y el Espíritu Santo, obvio. Hagamos, cuando dijo en Génesis, hagamos, en plural fue. Ahí no fue ángeles, que el ángel no puede crear nada. Ahí eran los 3 que hablaban ahí. Hagamos el hombre a nuestra imagen, dijo. Hagamos. Y no podés borrar eso. ¿De qué te disfrazás? Y hay muchos versículos más que habla de las 3 personas, de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hay muchos más versículos. Pero bueno, allá eso. Si vos no crees que hay un Padre y el Hijo que fue muerto por tus pecados y mis pecados, y te arrepentiste y creíste en el Evangelio que murió y resucitó, estás salvado. Y poné la fe en Cristo Jesús. Estate tranquilo, puedes morir tranquilo. Venga lo que venga, vos estás confiando. Pero que no sea de vanagloria, porque vas a poder, si vos no predicás el Evangelio, no orás, no estás en comunión con la palabra de Dios, todos los días hay que orar, hay que predicar el Evangelio a mi familia, a todo el mundo, al trabajo. Yo tengo videos, un montón de videos. Si vos por acá, vos ponés ahí en mi like, tengo un montón de videos. Pero eso no es vanagloria, sino es el amor por las almas perdidas. Porque a nosotros, ¿qué dijo Jesucristo? Que vayamos a ser discípulos y predicar el Evangelio a todo el mundo para que se salven. El remanente es poquito. La puerta es Cristo, Jesús. La puerta, dice, yo soy la puerta.
Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entiende? Hay que predicar a todo el mundo. Eso es sana doctrina. Sana doctrina, es eso. La sana doctrina, lo que dice la Biblia. Yo predico lo que dice la Biblia. No predico otro. Y la gente que no entiende la palabra de Dios, que la tuercen a su manera para su religión. Viste que hay muchos que tuercen. Dicen, no, agarra un texto fuera de contexto. Dice que la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11. Esos versículos tenés que saberlo, pero acá. Todos los días leerlo. Hacete un machete atrás, leer todos los... Porque vos tenés que predicar en la calle. Si vos sos tomando leche, todavía leche, ya tenés que estar con alimento sólido. Tenés que saber, tenés que ir creciendo espiritualmente, no podés estar estancado. Vos cuando te habla del arrebatamiento ya tenés que saber si sos hijo de Dios. Cuando los 7 años, cuando va a estar el anticristo, una vez que sea arrebatado. Hay postura, pero las posturas esas son falsa doctrina. Si sabés que nosotros, dice ahí en Tesalonicenses que somos para la ira. Ya una vez que somos salvos, Dios nos lo puso para la ira. Y la oración, como dije, a los injustos, Dios no les oye. Si vos no te arrepentís y seguís en tu... Acá te di varios versículos. Proverbio 28:9, Salmo 7:11. Dios, acá dice, Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna todos los días con el impío. Eso se aplica también a nosotros, a los que están en el mundo. Es más, a lo que dice el que cree en mí, tiene vida eterna. El que no cree será condenado. Dios te ama, Dios es amor, en la cruz es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de la cruz. ¿No? Siempre cuando habla Dios, es amor, desde la cruz habla. Pero si vos no crees en Cristo, está airiado Dios. Y tenés mucho proverbio, vos buscás en la Biblia, tenés mucho proverbio que sobre lo impío no tiene. Acá tenés, mirá. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atento al oído del clamor, dice, que te arrepientas. El rostro de Jehová está en contra de los que hacen el mal, para cortar la tierra de memoria de ellos. Es lo mismo que lo que dice en San Juan 3:16, el que no cree en mí será condenado. Porque Dios es justo, así como es amor en la cruz, en lo que creyeron, Dios es justo, no tolera el pecado. El pecado no tolera a Dios. Un solo pecado por Adán y Eva, pecaron una sola vez, expulsado del paraíso. El pecado no se permite en el cielo. El que practica el pecado nunca nació de nuevo. El que practica el pecado. Obvio que vamos a pecar. Nosotros cuando nos salvos, vamos a pecar, pero no porque queremos, sino porque somos pecadores, porque tenemos nuestra vieja naturaleza. Eso está en 1 de Pedro 3:21, búscalo, vamos a buscarlo. Nuestra naturaleza todavía está pecaminosa, aunque somos salvos, seguimos pecando. Pero ¿qué hacemos? Confesamos. En 1 San Juan, ¿a quién le habla la carta eso? A los salvados, a nosotros. 1 de Pedro 3:21, vamos a buscar. Esto es palabra de Dios. No es que yo invento, No. Yo no invento, dice, yo digo la palabra de Dios. El bautismo, acá habla. 1 de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde, que es el Espíritu, acá no habla del bautismo de agua, el bautismo del Espíritu, que corresponde a esto ahora, nos salva. Dice, el Espíritu Santo, si vos tenés el Espíritu Santo de Dios, estás salvado. Dice. No quitando, dice, mirá, ¿qué dice ahí? No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección, por Jesucristo. Ahí te dice que todavía tenemos la vieja naturaleza. Esto es Biblia pura. Acá, mira, acá dice amén. Hay uno por lo menos que dice amén. Todo tendría que decir amén acá, todo. Pero eso no quiere decir que nosotros, porque hay consecuencias. Nosotros los salvados, si pecamos, morimos.
podés llegar a morir. Así como Ananías y Zafira pecaron. Si vos practicás, y primero el que practica el pecado no es de Dios. Porque vos, si vos sos salvo, ¿cómo vas a volver de vuelta? No hay que practicar. Pero vamos a caer en pecado. Lamentablemente, la Biblia dice, porque la Biblia dice. En 1 San Juan 1, 8 y 9, si decimos no pecamos, vamos a buscarlo. Todo Biblia, no es que yo invento, nada, no, todo Biblia es, todo Biblia. Y perdónenme que yo predico así, pero es mi forma de predicar, pero a veces tenés que predicar como sos. Yo no soy falso, yo te tengo que predicar la verdad. Primero de San Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos, ¿a quién le está hablando acá? A la iglesia. Las cartas de los apóstoles, las cartas de 1 San Juan, ¿a quién le habla? A la iglesia, no le habla a un impío, si un impío ni conoce. Ya sigue pecando eso. Pero si andamos, acá se incluye en la luz, como Él está, en la luz tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos, acá dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Entendés? La sangre de Cristo. Nosotros cuando pecamos tenemos que invocar la sangre de Cristo, que nos limpia nuestro pecado. Nosotros cuando cometemos, los creyentes cristianos, salvados por fe, por Cristo Jesús, por gracia, si pecamos, dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. La sangre es para eso, para limpiar a los que somos salvos, no para la gente que no conocen a Dios. Para los impíos la sangre no directamente no. No pueden acudir ellos, la sangre de Cristo, a los salvados. Sí, para nosotros los que somos ya salvados por gracia. Acá está hablando a los salvados. Dice que la sangre es para nosotros. Dice acá en San Juan, capítulo 1, 7. Dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, con los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, ¿para qué está? Dice acá, nos limpia de todo pecado. Ahí está. No podés cambiar, no podés... Es así, la palabra es así. Y en el 8, el versículo 8 dice, buscalo en la Biblia, está en la Biblia esto. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y está hablando el apóstol Juan acá, no está hablando cualquiera, es el apóstol. Si decimos, él se incluye también. Si decimos no tenemos pecado, dice Juan, el apóstol, nos engañamos a nosotros mismos, dice. ¿No dice así? Y bueno, entonces yo entré una vez en un live y le dije, ¿y vos sos salvo, ¿no? ¿Y no pecás nunca? Le digo, nunca. Dice en Santiago, dice, por solo no hacer algo que es bueno y no lo hacer es pecado. Entonces, mentiroso. Salir de acá, ¿nunca te enojas con nadie? Sí, te enojas. ¿Y pecás o no pecás? Sí, pecás. Obvio que pecás. Tenés que pedir perdón después. Eso cuando vos... Cada pecado que nosotros tenemos que acudir a la sangre de Cristo. Acá no dice en San Juan. Acá lo dice San Juan. Es importante esto. Es importante para los salvados. Bueno, gente, espero que sea de bendiciones lo que hoy prediqué. Obvio que no van a estar mucha gente porque siguen al mundo o muchos se fueron, pero bueno, yo tengo que seguir predicando la palabra. Dice Dios, la palabra fue sembrada. La palabra uno siempre. Nosotros no tenemos que salvar a nadie. La palabra de Dios salva. Yo no tengo que salvarte ni a vos, ni la iglesia salva. No. La palabra de Dios es la que te salva. A mí me salvó Cristo Jesús, Cristo, la palabra de Dios. Me arrepentí y creí en el Evangelio. No me salvó a mí el pastor, no me salvó a mí de pertenecer ni a la iglesia bautista, ni... Aunque congrego en la iglesia bautista, pero ahí tampoco no hay, todos no son salvos. Hay muchos religiosos también. Vos le preguntás, ¿de qué te salvó Jesús a vos? O Dios, ¿de qué te salvó? Porque tenemos que preguntarle a veces a las personas. Y si te dice, no, pero de aceptar al Señor como Señor y Salvador, no es salvo. Eso no dice en la palabra de Dios. Ahí ya erraste. No, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Tampoco, no es salvo. No, yo sí salvo porque la sangre de Cristo me perdonó, me salvó. No, tampoco no es salvo. ¿Viste? ¿Viste como rey? Porque estás predicando un evangelio diferente.
Vos sos salvo porque te arrepentiste y creíste en el Evangelio. Lo que Cristo hizo, Él murió por tus pecados. Dice la palabra conforme a la palabra. Dice conforme a lo que está escrito. Que fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso tenés que responder lo que vos creíste. Si vos pusiste la fe en eso, sos salvo. Te arrepentiste, reconociste que iba... Y si no reconoces que iba camino al infierno, tampoco no sos salvo. Si vos, tu alma, vos pensaste que ya naciste santo, que ya sos, yo te comparás, no, como los fariseos decían, yo no soy como el publicano este. El publicano se arrepintió, ¿era un pecador el publicano? ¿O no? El publicano era un pecador más que el fariseo. Pero ¿qué hacía el fariseo? Se basaba bajo la ley. Él vivía así como Pablo. Es basura si viví bajo la ley. Así como dijo Pablo. Era fariseo. Él sabía mucho la palabra de Dios, de atrás para adelante. Para ser un fariseo, ¿sabés lo que tenía que hacer uno? Tenía que primero estar con los más... un religioso elite, que era Gamaliel. Y tenía que leer vos la Biblia del Pentateuco, los 5 libros tenía que leer de adelante hasta atrás, de atrás para adelante, 5 veces de memoria y repetirlo en hebreo. Imposible. Pablo tenía una inteligencia espectacular. Pablo no fue cualquier... Es impresionante. Nosotros leemos un poco y nos olvidamos la Biblia, pero Pablo tenía la Biblia acá. Y después se dio cuenta que estaba peleando. Él vivía bajo la ley y no era bajo la ley, tenía que vivir por medio de la fe y arrepentirse. Se arrepintió Pablo. ¿Y por qué fueron el bautismo del Espíritu Santo? No, yo me bauticé, yo hablé en lengua, eso tampoco no te salva. El bautismo ese de lengua tampoco no te salva. Siempre es el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y la gracia, como dice acá el pastor. Y la gracia. Eso hay que predicar a todo el mundo. No sé qué predican, no sé qué predican. Si a vos te predican, acepta al Señor y como por eso en Gálatas le dijo a un remanente de la iglesia que eran salvados muy poquitito. La salvación es para poco, no es para mucho. Por eso son pocos los que son salvados. Son poquitos. Un remanente nomás. Por eso si vos estás escuchando el Evangelio, tenés que arrepentirte y crees hoy. Porque Dios hizo todo. Nosotros somos pecadores. Íbamos camino al infierno. Es verdad lo que te estoy diciendo. Iba camino al infierno yo. Tiene que creerlo. Yo no quiero que tu alma sufra en la eternidad. No quiero eso. Bueno, gente, me voy. Me pone triste porque mucha gente se va por no creer. Espero que Dios haya tocado tu corazón, porque es fuerte esto. Así como yo tuve camino al infierno y reconocí que Cristo Jesús murió por mis pecados. Es el Espíritu que me hace llorar. Gracias, hermano, gracias. Sigan orando también por mí. Porque yo soy de sangre y carne también. Y aunque está fortalecido por la palabra, pero necesito sus oraciones también. Yo no es que no necesito, yo necesito también de las oraciones de los hermanos. Pero hay que seguir predicando con fe y la gracia y la salvación para todos los hombres. Hechos 17:30 dice, para que todos los hombres se arrepientan y crean en Cristo Jesús. Bendiciones y bueno, y espero que Dios, que haya escuchado vos la palabra de Dios y vos tenés que leer la Biblia. Tenés que leer, fíjate lo que yo te prediqué, si digo la verdad. Tenés que vos leer la Biblia, tenés que hacer como yo leí, me preocupé por lo espiritual. Y empecé a leer la Biblia. Y me arrepentí y creí en el Evangelio. Y eso es lo que me salvó. No por mi mérito, no por mi obra. Yo soy un pecador.
Y reconozco que cuando muera voy a ser siendo pecador. Y no quiero pecar. No quiero pecar, pero lamentablemente, como dijo ahí primero San Juan, si digo que no pecamos, es mentira eso. Si vos decís no pecás, vamos a pecar, pero tenemos que arrepentirnos. Confesar, dice, nuestro pecado, día a día. Exactamente, pastor. Hay que seguir predicando, hay que seguir. Y bueno, espero que sea de bendición la palabra, toque a todas las personas. Y bueno, Dios les bendiga y bueno, será en otro live predicando de la salvación de Cristo. Bendiciones, hermanito. Que Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Chau, hermano.